Mi nombre es Lucas Greni, soy juez de la Cámara de Apelaciones de la provincia de Jujuy. Agradezco mucho la invitación del Colegio de Abogados y de la Comisión de Género y la Comisión de Jóvenes Abogados especialmente para aportar desde mi mirada en un curso junto a Luis Camada y a Juan Cabezas, lo cual a mí me honra. Puesto a diseñar la charla, lo que yo iba a proponerles era hablar sobre cuestiones del día a día del recurso de apelación, ya que precisamente para los jóvenes abogados podría llegar a brindar elementos de trabajo, mejores herramientas laborales. Luego de eso, sucedió que esta Cámara tuvo que resolver un habeas corpus colectivo correctivo que me parece interesante compartir porque le puede brindar elementos a todos los abogados en general del fuero para plantear los fundamentos de esa resolución, ya que se le va a comunicar a todos los jueces del fuero. Quiero aclarar que no va a ser una disertación de nivel académico, sino que va a ser una disertación eminentemente práctica y que va a ser en dos partes. Primero sobre el recurso de apelación y luego sobre el recurso de habeas corpus tentado. Así que si lo que esperan es una clase magistral, probablemente este no sea el mejor lugar para recibirla. Bien, en cuanto al recurso de apelación, es una revisión que hace un tribunal colegiado en relación de una resolución dictada por un juez de primera instancia. En ese sentido, ese juez va a realizar ante determinadas tipos de resoluciones que causan agravio, un perjuicio irreparable, interlocutorios que generan un perjuicio irreparable o cuestiones de sobreseimiento, o cuestiones que son declaradas especialmente en el código, en el resto del código como apelables, para que el tribunal de segunda instancia las revise. Como decía, primero va a haber un inicial juicio de procedencia, de admisibilidad, donde se van a analizar cuestiones objetivas, realizado, según el artículo 450, por el propio juez de la causa, que no puede decir, esos argumentos no son válidos, ni entrar a analizar cómo se desarrolla la apelación, sino que solamente debe atenerse a la procedencia formal. Luego, esto es importante tenerlo presente, se hace, según el artículo 454, una segunda revisión por el tribunal ya de apelaciones, en el cual revisa que sea una cuestión efectivamente apelable. En el momento de que ustedes sean notificados de la resolución que desean apelar, el código, modificando el sistema recursivo de anterior vigencia, prevé la posibilidad de hacer simplemente una enunciación sucinta, es decir, un breve relato de cuál es el agravio que la resolución recaída les produce. Esto no es simplemente decir me agravia o decir me produce perjuicio porque es muy genérica o hacer una remisión precisamente a es arbitraria o afecta el debido proceso. Lo que se debe decir es cuál es el derecho que se vio afectado y cuál es el perjuicio que se vio irrogado. Y la mayoría de las veces la técnica correcta sería inclusive decir cuál es la solución que se pretende. También tienen la posibilidad, eso si hacen una enunciación sucinta, y también tienen la posibilidad de realizar un escrito informando y desarrollando todos los agravios, aunque posteriormente igualmente se va a realizar una audiencia en la cual se va a brindar la posibilidad de desarrollar esos agravios. Lamentablemente no pudimos ir más allá al modificar el Código Procesal Penal y hacer que esas audiencias sean obligatorias y se
permite aún la posibilidad de hacer un desarrollo de agravios de forma escrito. Yo personalmente, y litigué hasta hace muy poco, asumí como juez hace menos de un año, les recomendaría siempre optar por la vía oral. ¿Ello por qué? Ello porque les va a brindar la posibilidad de tener enfrente a los tres jueces y desarrollar en la audiencia los fundamentos de una manera mucho más convincente, histriónica, con pausas, con cambios de voz, con la posibilidad inclusive de responder ante preguntas del tribunal. Cosa que luego vamos a ver en cuanto al rol que debe asumir el juez en esa audiencia. Pero como les decía, si no, ustedes tienen la posibilidad de presentar por escrito esos fundamentos en la etapa inicial. Esos fundamentos presentados en la etapa inicial van a ser evaluados en su procedencia formal por el juez de control y va a ser elevado a la Cámara de Apelaciones. En ese momento los va a emplazar para que se presenten ante la Cámara a manifestar que mantienen el recurso. Eso ha generado un montón de problemas en atención a que muchas veces no se le notifica y no saben cuándo efectivamente llega la causa a la Cámara de Apelaciones. Si bien hemos propuesto un sistema en el cual se recibe el escrito manteniendo el recurso y si el expediente llega luego, no hay ningún problema, el recurso ha sido mantenido en tiempo y forma. Estimo y pienso que puede ser posible que prontamente empiece a notificarse a las partes la llegada al tribunal del expediente para que el emplazamiento empiece a contarse desde allí. Como les decía, en este caso, en el principio acusatorio adversarial, es de fundamental importancia respetar el principio de contradicción, no solo la inmediación con el tribunal, sino también el principio de contradicción. Es decir, siempre tiene que estar vertido los argumentos de ambas partes para poder obtener un decisorio. Digo esto porque muchas veces se ha pretendido que cuando el recurso es del agente fiscal, con la sola manifestación del fiscal se podía resolver. Eso no es así. Es decir, siempre tiene que haber una posibilidad de responder sus fundamentos, brindar aún mejores, explayarlos, que es lo que sucede también cuando el fiscal de Cámara mantiene el recurso presentado por el agente fiscal. Es importante preparar esa audiencia en la que van a desarrollar los argumentos. Como les decía, yo hasta hace muy poco he litigado y mi recomendación es que se graben, mi recomendación es que se escuchen, que midan el tiempo, porque si bien esto es mucho más eficiente que presentar un escrito, también corren el riesgo cuando encuentran un tribunal apático que no les preste mayor atención y que piense que está cumpliendo un ritual y que no se sienta especialmente interesado por oír los fundamentos. Entonces es importante escucharse y ser crítico con uno mismo y prever los posibles baches, los temas más conflictivos de exponer, los temas más aburridos, y buscar, luego de escucharse, dónde insertar las pausas, dónde insertar el cambio de entonación, dónde inclusive hasta hacer un pequeño comentario irónico o sarcástico que produzca gracia. Es decir, lo que ustedes tienen que tener siempre es la atención del tribunal a lo que ustedes les están diciendo. Obviamente siempre sin desmerecer su seriedad, porque si ustedes empiezan a hacer chistes, no van a mantener el perfil serio que refleja necesariamente el asunto del cual están tratando. Pero comunicacionalmente me parece muy importante mantener la atención
del tribunal, y el tribunal son personas comunes y corrientes que también se dispersan y que también se aburren y que también pueden estar cansados. Entonces ustedes tienen que motivar que los escuchen. Y además, eso también los va a llevar a nunca ir a una audiencia sin la suficiente preparación y a no recurrir cuando verdaderamente no tienen argumentos para luego sostener cara a cara los recursos, lo cual también es mucho más sano. Yo lo que quisiera también es puntualizar que la suerte del recurso, de cómo se va a realizar, si es por forma escrita o en forma oral, va a quedar sellada con quien interpone el recurso y cómo elige que ese recurso se desarrolle. Es decir, como vemos, se compone de dos actos de interposición del recurso. Inicialmente van a tener la etapa donde manifiestan la voluntad de recurrir y donde delimitan sus agravios y también la posible decisión del tribunal, y luego van a tener una etapa en la cual los van a poder desarrollar y donde van a dialogar, eso es precisamente la contradicción, con la otra parte, y donde vamos a seleccionar a los jueces los mejores argumentos luego para decidir. Pero al momento en el que ustedes tienen que manifestar esa enunciación sucinta, también se les invita o se les requiere que definan si el desarrollo del recurso va a ser en forma oral o en forma escrita. Esto digo porque, como son dos partes, podría suceder, de hecho ha sucedido, que en algún caso el fiscal dijo que quiere exponer en forma oral y la defensa en forma escrita o al revés, y eso no es un diálogo, no es una contradicción, no respeta la oralidad y no comunica a las partes en un conflicto que están llamadas a construir una decisión para resolver el problema. Entonces, lo que yo les recomiendo es siempre optar por la vía oral. Van a obligar a la otra parte a responder de forma oral y van a tener la seguridad de que fueron escuchados claramente por el tribunal y que respondieron todas las dudas que le pudieran surgir a los jueces. Y me parece, y como litigante, me ha dado mucho más rendimiento. Luego de eso, nunca se olviden, sobre todo cuando se plantean nulidades, delimitar cuál es el agravio sufrido, cuál es la afectación exacta de los derechos. No hagan remisiones genéricas, indiquen la norma que ha sido violada y cuál es la solución que pretenden como alternativa a la recaída, lo cual le da una entidad completamente diferente y a la nulidad planteada o al planteo realizado, y una prolijidad expositiva que permite que pueda ordenarse mucho mejor la resolución. Normalmente lo que se hace es que la persona que interpuso el recurso lo desarrolle y la persona que ejerce la contraparte luego le conteste. Puede ejercerse la réplica. Normalmente, en al menos mis audiencias, son mucho más informales, asumo un rol proactivo y de esa manera trato de que el diálogo se produzca y que se quede en claro efectivamente cuáles son las alternativas que el tribunal enfrenta. Digo esto claramente en el sentido siguiente. Por ejemplo, en una audiencia puede suceder que el fiscal considere que debe mantenerse la privación de la libertad en base a peligros procesales de fuga. Sin embargo, muchas veces la defensa puede desarrollar argumentos que justifican el arraigo o que justifiquen la falta de interés o que de repente sean aptos para neutralizar el posible peligro de fuga. O acaso que han pasado 4 meses que la persona está privada de la libertad, no se le dio ningún trámite a la causa,
las supuestas medidas procesales que se iban a realizar no sucedieron y la persona sigue detenida. Una persona que nuestra Constitución impone tratar como persona inocente y que hasta que no se dicte una sentencia no debe recibir trato de culpable. Una sentencia, por supuesto, en el caso que sea condenatoria, no debe recibir trato de culpable. Entonces, actualiza la cuestión el diálogo y nos lleva a la posibilidad de determinar cuál es la decisión más justa, más correcta. Inclusive en nuestra Cámara, antes de entrar en esta etapa de coronavirus, empezamos a dictar resoluciones de forma inmediata, es decir, teníamos la audiencia, luego de eso, a pesar de que el código nos brinda 10 días para dar los fundamentos, podemos tomar un resolutorio, notificar el resolutorio, efectivizar el resolutorio y tener los 10 días para brindar ya los fundamentos mucho más ordenados, mucho más desarrollados y acabadamente respondiendo a cada uno de los planteos de las partes. Es importante, vuelvo sobre el tema, en cuanto a que el recurso delimita los agravios. Ustedes no pueden traer un agravio diferente al interpuesto inicialmente. Es necesario que ustedes se limiten únicamente a esa cuestión recursiva y no puede ir el tribunal no puede ir el tribunal más allá, porque obviamente estarían dejando imposibilitado a la contraparte de contestarle y lo estarían tomando por sorpresa. Entonces, en esa lógica de contradicción, tiene que saber cada uno qué viene a discutir a los estrados del tribunal. Lo último que me gustaría decir en relación del recurso de apelación es que estamos tratando de implementar las audiencias vía digital, lo cual va a permitir evitar esta cuestión de la pandemia de coronavirus y hacer que litiguemos desde la pantalla con alguna aplicación que nos permita tanto que las cuestiones queden grabadas, que nos veamos, que esa inmediación no esté tan impedida por el medio tecnológico, pero que a su vez, al quedar grabada, pueda ser recurrida ante una instancia superior. Así que prontamente, a pesar de que las audiencias están suspendidas, las vamos a poder reactivar. Bueno, la segunda parte de este monólogo, no es una charla, claramente está, quería hablarles sobre un habeas corpus que puede serles muy útil conocer, que es el que interpuso la doctora Ivone Akin, que es la defensora general penal de la provincia, con el patrocinio letrado de la doctora Gabriela Sánchez de Bustamante. En esa causa se presentó inclusive un amicus curiae, una modalidad que no es muy habitual en nuestra justicia, y que realizó aportes muy convenientes, tuvo una participación muy interesante, y proceso en el cual inclusive el propio Ministerio Público de la Acusación, representado por el doctor Diego Funes, sostuvo una posición muy similar a la que inicialmente se planteaba por la defensa. Esto es, el planteo de un habeas corpus colectivo correctivo en relación de toda la población carcelaria alojada en unidades penitenciarias de la provincia de Jujuy. Y el agravamiento consistiría en la enfermedad pandémica, la pandemia de enfermedad de coronavirus, la crisis pandémica que estamos sufriendo, que se agrega o se complementa con la superpoblación que tiene el servicio penitenciario, la falta de recursos, la imposibilidad de recursos económicos, la imposibilidad de cumplir con el distanciamiento social preventivo obligatorio, la existencia de personas con dolencias o enfermedades muy graves y que
o que superan un margen de edad, que en el caso de contagiarse de coronavirus sería muy difícil atenderlos, sería muy difícil evitar que se contagie toda la población y en algunos casos sería una sentencia de muerte. Más aún cuando consideramos que mucha de nuestra población carcelaria es, por lo menos más de un 50%, personas que tienen solamente un proceso en contra, no una condena. Es decir, todavía son acusados y que se encuentran presos desde hace más de 2 años. Entonces, realmente nos pondría en una situación de no poder evitar ese resultado trágico, esa tragedia humanitaria, si existiera un solo caso dentro de las cárceles. Es una situación muy delicada porque no puede un tribunal sustituir tan fácilmente a los jueces naturales de una causa. Eso generaría un caos, generaría decisiones contradictorias, generaría demasiado poder en un juez, que no es recomendable, que no es el sistema que está ideado para nuestra vigencia jurídica. Entonces, salvo condiciones muy específicas, un juez no puede involucrarse en el decisorio del juez natural de la causa. La Cámara Federal de General Roca sí tiene un fallo en el cual posibilita la intervención de un juez en un habeas corpus cuando el que interviene inicialmente es un juez, pero es para casos de manifiesta y flagrante ilegalidad, que no es este el caso. Inclusive, uno de los planteos más interesantes es si la pandemia en sí representa un agravamiento de las condiciones de detención. Esto no puede ser superado si uno no desarrolla previamente un análisis en cuanto a qué implica para el Estado ser garante de la salud de las personas y de la vida de las personas que tiene a su cargo. Entonces, lo que en derecho penal se utiliza como teoría del delito para fundamentar la responsabilidad de las personas en los delitos de omisión es que cuando la persona tiene una posición de garante, debe evitar el resultado, ya sea con acciones preventivas o ya sea con acciones que impliquen un hacer cualquiera que va a ser castigado por cualquier hacer que sea diferente al que correspondía para evitar ese resultado disvalioso. Entonces el Estado ve seriamente sus posibilidades de ser responsable por la tragedia humanitaria que puede suscitarse en las unidades penitenciarias de la provincia y debe tomar medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Es el meollo de la cuestión. ¿Cuál es la política que tiene que diseñar el Poder Ejecutivo? Es tremendamente importante, pero no puede ser impuesta desde el Poder Judicial, porque eso afecta el diseño constitucional argentino en cuanto al rol que debe ocupar cada uno de los 3 poderes. Desde el Poder Judicial no se le puede diseñar las políticas criminales al Poder Ejecutivo. Entonces, nos encontramos también como Poder Judicial muy limitados y como juez, mucho más aún, en atención a que la Cámara no tiene superioridad en relación de los tribunales orales y de la Cámara de Casación, por supuesto que tampoco sobre el Superior Tribunal de Justicia, y no puede ordenarles qué hacer. Entonces, no puede sustituir a los jueces y tampoco puede sustituir al rol del Poder Ejecutivo para diseñar su política carcelaria, su política criminal. Así las cosas, el ámbito de maniobra que tenía la Cámara para producir una decisión que fuera ajustada a derecho se limitaba demasiado, más que nada por esto de respetar tanto el diseño constitucional como las
prerrogativas y derechos y obligaciones de los tribunales competentes de cada causa, que son los jueces naturales. Lo que esta Cámara resolvió es proponer un estándar en el cual se invita a transitar a las autoridades cuando tengan que decidir sobre la procedencia o no de institutos que reemplacen el encierro carcelario. Estas alternativas son todas previstas por el ordenamiento jurídico, pero no pueden ser aplicadas en general sin previamente realizar una tamización, un tamizado de quiénes son los destinatarios de la decisión. No es lo mismo una persona acusada que una persona condenada. No es lo mismo una persona que pertenece a un grupo de riesgo por enfermedades crónicas, por su edad, que una persona que tiene 25 años y que no tiene dolencias previas. Y no es lo mismo una mujer con hijos discapacitados o con hijos menores de 5 años que una mujer que no se encuentra en esa situación. Es decir, se requiere un análisis concreto para cada situación, y lo que se intentó hacer es enunciar el principio de un estándar que puede ser mejorado, que puede ser pulido, pero que ayude a darle mayor racionalidad a las decisiones, porque la prisión preventiva, la detención y el arresto no son modos de cumplimiento de pena, no tienen un contenido sustancial, ni siquiera tienen un contenido preventivo general para impedir la comisión de delitos y entonces dar seguridad a la sociedad. Las únicas razones que justifican una medida cautelar de privación de la libertad son el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación. Entonces, lo que tratamos en ese estándar es de la investigación. Entonces, lo que tratamos en ese estándar es de proponer en cada ítem de población carcelaria cuáles eran las soluciones que nosotros proponíamos. En primer lugar, y en general, subrayamos que todo esto que ya sabemos todos, en cuanto a que las cautelares son eminentemente excepcionales, son de última ratio, son a lo último que debe llegarse, debe analizarse progresivamente, es decir, medidas que lesionen menos los derechos de las personas acusadas de cometer delitos, debe analizarse alternativamente cuál de todas ellas es menos lesiva para los derechos de las personas involucradas, y también más efectivas a los fines que se procura prevenir, ya sea la fuga, ya sea el entorpecimiento de la investigación, y que deben ser analizadas desde una mirada de pro hominem, es decir, a favor del ser humano y del trato humanitario que la persona acusada de cometer un delito tiene que recibir. Así las cosas, lo que propusimos es que se le dé una atención prioritaria a los pedidos de medidas alternativas, en especial a los de prisión preventiva, y formulamos recomendaciones, obviamente, ¿no?, sosteniendo lo que es el principio de inocencia, sosteniendo la aplicación racional de la medida, siempre y únicamente tendiente a evitar esos dos peligros, el de fuga y el de entorpecimiento de la investigación. Propusimos también que se adopten, se reciban las cauciones propias o de terceros, es decir, brindar un abanico lo más efectivo posible para evitar lo que consiste el agravamiento de las condiciones de detención actuales, que son la pandemia y el hacinamiento. Si nosotros conseguimos como hacer activo desde el Estado disminuir la carga de población carcelaria, de esa manera podemos colaborar con la disminución del hacinamiento. Entonces,
Lo primero que hicimos fue esa recomendación genérica, luego distinguimos entre condenados y acusados. En relación de los acusados, simplemente van esas remisiones generales, y de los condenados propusimos al juez de ejecución que tenga una mirada más de aceptar pedidos de libertad condicional, que a veces no se quede con cosas, con negativas previas, como por ejemplo cuestiones instrumentales de un informe que no llega del servicio penitenciario, o que la Junta no emitió todavía su calificación, que dilata el problema y no provee una solución. Y en este momento lo que nosotros tenemos que hacer es sacar a la gente de dentro del servicio penitenciario cuando está en condiciones, obviamente, de salir. Es decir, ya yo conozco la discusión sobre si la libertad condicional es un derecho o un beneficio, y sin entrar a hablar de ese asunto, lo que quisiera proponer al juez de ejecución es esa mirada en pro de que cuando una persona ya está en condiciones de obtener la libertad condicional y pertenece a un grupo de riesgo, pues entonces otorgarla. También acceder a libertades anticipadas cuando corresponde legalmente, o cuando ya corresponden las salidas transitorias, concederlas sin la posibilidad de retorno, o sea, sin obligatoriedad de retorno, porque obviamente la persona que retorna al servicio penitenciario puede llevar consigo el virus adquirido en la sociedad y contagiar al resto de la población carcelaria. Entonces, lo que se trató de dar es una mirada integral. También, obviamente, lo que proponemos es que nunca una persona que esté acusada por comisión de delitos de violencia de género o de contenido sexual sea recibida en un hogar en el cual conviva con la víctima. Eso naturalmente no puede suceder y tiene que ser evitado por los magistrados intervinientes. Luego de eso hicimos una pequeña referencia a personas que el Ministerio Público de la Acusación ha accedido en que sean liberadas, que son aquellas que tienen más de 60 años, mujeres embarazadas, mujeres lactantes. En ese caso es el propio Ministerio de la Acusación que coincide y pide la libertad o en realidad la prisión domiciliaria de estas personas, que no es más que un cumplimiento de otra forma. Luego están nosotros agregamos a esa categoría la posibilidad de igualdad de trato en relación de personas que tienen otro tipo de dolencias como hipertensión, diabetes crónica, enfermedades crónicas como diabetes, insulinodependientes, personas que sufren afecciones cardíacas. Y en relación de esas personas, nosotros proponemos a los jueces accedan a otorgar la prisión domiciliaria. Hay un pequeño punto que es importante remarcar, y es que el faltante de tobilleras o pulseras electrónicas no puede ser cargado a las espaldas del reo e impedirle acceder al beneficio en atención a que no tienen suficiente stock en el servicio penitenciario. Hay otros mecanismos de controlar el cumplimiento de la prisión domiciliaria, como llamadas a un teléfono fijo donde la persona tenga que atender, como en diferentes horarios y en diferentes días, como un celular con GPS en el cual tenga que atender cada vez que se ha llamado, y por supuesto, mucho más eficiente aún, poner en práctica al patronato de liberados en su control, y sino al propio servicio penitenciario o a la policía de la provincia. Volviendo entonces a las categorías, nosotros decimos que eso no es obstativo, que eso no impide la concesión del beneficio, y luego de eso nosotros proponemos para la categoría de personas del sexo femenino la mirada desde una perspectiva de género a la cual se le suma el interés superior del niño.
tenemos muchísimos precedentes y pactos internacionales de categoría constitucional y convencional que el Estado argentino se ha comprometido a otorgar ciertas garantías al crecimiento de los niños y en algunas circunstancias específicas, como por ejemplo delitos no muy violentos, no cruentos, o ocasiones en que los chicos son menores de 5 años, parte de los argumentos que hay que considerar para dar la prisión domiciliaria son precisamente la existencia de niños o de menores de 5 años o personas que no pueden, sin la atención de las madres, sin la contención de la madre, vivir el día a día, como es el caso de muchos hijos discapacitados. Así que lo que se propuso fue hacer lugar a este habeas corpus colectivo correctivo de contenido preventivo. Se entendió que el agravio era producido por esta amenaza, o sea, el agravamiento, perdón, era producido por esta amenaza de contagio de una enfermedad de rápida y fácil propagación, de un resultado altamente letal en proporciones a la población que se ha contagiado, que se ha enfermado, y hemos desarrollado que lo que implica el no hacer del Estado en cuanto a su posición de garante para evitar el resultado final es lo que agrava sus condiciones de detención. Esa amenaza frente a la imposibilidad de ser efectivamente respondida desde el Estado provincial. Y no ordenamos la libertad de nadie, sino que propusimos un estándar a nuestros colegas jueces como para que puedan transitar un análisis, obviamente sustentado en precedentes de la Cámara de Casación, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se ha fundamentado todo este tipo de soluciones que proponemos como estándar. Espero haya sido un monólogo, no fue una conversación, lo más ameno posible y que les haya dejado instrumentos como para poder litigar en el futuro. Gracias.